ejércitos, el poderoso de Israel. Sigamos orando por su pueblo Israel, hermanos. Aleluya. Su palabra dice, no es con espada, ni con mis fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Hasta hoy, el Todopoderoso no conoce derrota. Poderoso e invencible. Aleluya. Bendito Dios. Y domingo de jóvenes. Aleluya. Bendito Dios. Bendecimos a los jóvenes, a las señoritas que están presentes, hermanos. Bendigo la vida de mi hijo también, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Al Antiguo Testamento. ¿Cuántos trajimos Biblias? Vamos a buscar el libro de Miqueas. El libro de Miqueas. Está después de Jonás. Después de Jonás. Aleluya. Por favor, que nos ponemos de pie para dar lectura a la bendita palabra del Señor. Miqueas capítulo 6, del versículo 1 al 5. Miqueas capítulo 6, del versículo 1 al 5. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Señor, por traer tu bendita palabra, mi Dios. Pasa un carbón encendido en mi boca para perdón de mis pecados. Bendito Dios de los ejércitos. Bendito Dios, perdona mis pecados, mis errores, mis faltas, porque yo peco todos los días. Ten misericordia de mí, mi Dios. Bendice a tu pueblo que está presente, Padre amado. Prepara el corazón del varón, de tu hija, del joven que está presente, de la señorita, para poder recibir la enseñanza de este día y poder atesorar en cada corazón lo que tú nos quieres hablar este día, mi Dios. Porque tu palabra es la que nos anima, nos levanta. Levanta al débil, mi Dios, en el nombre de Jesús. Levanta al flaco, porque para ti no hay nada imposible, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a través de mi boca. Ilumíname, Espíritu Santo de Dios, guíame ese día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están cansados ya?
Nadie. Tenemos como tema de este día, hermanos, ¿en qué te he molestado, pueblo mío? ¿En qué te he molestado, pueblo mío? Para nosotros, ¿en qué te he molestado, hijo mío? Dice Dios en su palabra. Dios tenía una acusación contra su pueblo. Dios tenía una queja contra su pueblo. ¿Por qué me han rechazado? Dice Dios. ¿Por qué me han abandonado? ¿Por qué han dejado a un lado mis leyes? Dios pregunta a su pueblo de Israel. Este libro de Miqueas, hermanos, los que hemos leído este libro, trae un juicio y también una esperanza y un llamado al arrepentimiento. Este es un mensaje de exhortación, hermano. Este es un mensaje fuerte a los dos reinos. El reino del norte, 10 tribus. El reino del sur, 2 tribus. Judá y Benjamín. Y también es un mensaje para la iglesia hoy en día, hermanos. Este mensaje es para usted y también para mí, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, como espada de 2 filos. Está sangrando por allá y sangrando mi corazón, hermanos. Porque también la palabra me exhorta. Aleluya, bendito Dios. Quiero que se imagine, hermano, hermana, la escena que hemos leído, hermanos. Dios quiere llevar a su pueblo en una corte. Dios quiere llevar a su pueblo en un tribunal hipotético. Tenemos a Dios como el demandante. Tenemos a Dios como el fiscal. Y tenemos a Dios como el juez. Hermanos, nunca, hermanos, queramos ver a Dios como el demandante, como el fiscal, como el juez, porque no tenemos que ganar nada ahí, hermanos. Por eso hoy es el día de la salvación, hermanos. Hoy es el día de la reconciliación con Cristo. Hoy es el día, hermanos, de arrepentimiento, hermanos. Porque estar presente ante el gran juicio del trono blanco, ahí estaremos perdidos, hermanos. Hoy es el día de salvación, estimado hermano, estimado joven que estás aquí. Versículo 1 y 2. Oíd ahora lo que dice Jehová. Los que hemos leído Miqueas, el libro de Miqueas tiene un patrón. El capítulo 1, el 3 dice, oíd todos. Oíd todos ahora, capítulo 3. Oíd ahora esto. Pero aquí en el capítulo 6, quiero su atención, pueblo del Señor. Oíd ahora lo que dice Jehová. Está en presente imperativo, hermano. Es un mandato, es una demanda del Señor, hermano. Es decir, en otras palabras, más vale que escuchen lo que voy a decir, dijo Dios a su pueblo, hermano. Y lo primero que hace Dios, como dice el versículo 2, es llamar a los testigos. Oíd montes, dice el versículo 2,
oíd y fuertes cimientos de la tierra. Van a ver lo que voy a hacer pagar a mi pueblo. Alguien se preguntará, ¿cuál era el contexto en ese entonces, hermanos? El contexto en ese entonces era que el pueblo de Israel y Judá estaban en rebeldía, en desobediencia, hermanos. Le habían dado la espalda al Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¡Amén! ¡Aleluya! Dios es bueno, hermanos, aleluya. Sin embargo, ellos comenzaron a adorar a dioses falsos. Hermanos, empezaron a levantar altares paganos. Cayeron en la idolatría, hermanos. Un pueblo que pecó una y dos veces y Dios los seguía perdonando, hermanos. ¿Y qué pasaba con los que gobernaban? Los que gobernaban eran corruptos. Los líderes religiosos estaban vendidos. Y el pueblo doblaba rodillas ante Baal. Eso es lo que hacía el pueblo, hermano. Entonces Dios levanta a su profeta, que era Miqueas. Miqueas era un agricultor. Miqueas era un campesino. Por eso, para Dios no hay nada imposible, hermano. Él puede levantar a quien quiere. Bendito Dios de la gloria. Levantó a un agricultor para llevar un mensaje de poder a Israel y a Judá, hermanos. Él predicó contra el pecado de avaricia. Él predicó contra el pecado de la idolatría. Él pecó contra la injusticia. Él pecó contra la opresión contra los pobres, hermanos. Y el profeta de Dios les advirtió: si seguían pecando, que vendrían consecuencias terribles, hermanos. Y predijo la caída del reino del norte. Si usted desea acompañarme, 2 hojitas atrás, capítulo 1, versículo 6, 2 hojitas atrás de su Biblia. Capítulo 1, versículo 6. Aquí miramos la caída del reino del norte. Dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Judá, que cayó más adelante, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El profeta de Dios, este mensaje llegó 760 o 750 antes de Cristo. Aproximadamente 29 años o 30 años, la caída del reino del norte, hermanos. Lo predijo el profeta de Dios. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra, hermanos. La palabra de Dios se cumple literalmente, hermanos. Gloria a Dios. Por el profeta de Dios, Miqueas. Entonces, hermanos, como vemos aquí, Dios usando a su profeta, llamando a su pueblo al arrepentimiento. ¿Quién era el que estaba gobernando en Judá? Ezequías. Dice la palabra de Dios que Ezequías hizo lo recto delante de Dios, pero su hijo Manasés fue un impío, un perverso, le dio la espalda a Dios, hermanos. Comenzó a rendir culto a dioses falsos. Eso era el contexto en ese entonces, hermanos. Los 2 reinos en pecado. Y Dios está
en todos sus derechos, hermanos, de emitir un juicio. Pero eso no es lo que hizo Dios, hermanos. Bendito mi Dios Todopoderoso, un Dios de misericordia, un Dios de amor, hermanos, un Dios paciente con su pueblo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Leamos el versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dos interrogantes, dos preguntas, hermanos. Contéstame, respóndame, ¿cuál es el mal que yo, tu Dios, te he hecho? Le dijo a su pueblo. Y hoy, este día, ya no le pregunta a Israel, sino la pregunta es para usted y para mí. ¿Sí escuchamos, hermanos? Amén. La pregunta hoy es para usted y para mí. ¿Qué mal te he hecho, hijo mío? ¿En qué te he molestado, hijo mío? ¿Por qué me eres infiel? ¿Por qué no me buscas día y noche? ¿Por qué no vienes al servicio a adorarme, a alabarme? Aleluya. ¿Por qué pecas? ¿Acaso no protejo a tu familia? ¿Acaso no te he dado trabajo y salud? La pregunta es para usted y para mí, hermanos. Se la hizo al pueblo de Israel y a Judá. Hoy es para usted y para mí. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Los que son rápidos para buscar la palabra de Dios, Isaías 43, 22. Y los que no, yo les doy lectura, hermanos. Isaías 43, versículo 22. Oigamos esta palabra, hermanos. Es palabra de Dios. Isaías 43, 22 dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, el reino del norte, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y la pregunta para usted y para mí: ¿nos cansamos del Señor, hermanos? ¿Será que nos cansamos de leer su palabra? ¿Nos cansamos de la oración? ¿Será que nos cansamos, hermanos, de venir a los servicios? Sino que de mí te cansaste, dice la palabra de Dios, oh Israel. O sea, el versículo 3, en otra versión dice: ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? ¿O te has cansado de mí? Hermanos, Dios habla en diferentes formas, hermanos. Aquí miramos la misericordia del Señor en el versículo 3. Pueblo mío, repite 2 veces, pueblo mío. Un pueblo de misericordia, hermanos. Un Dios con ternura. Un Dios, hermano, condescendiente con el hombre. ¿Quién es el hombre, hermano? El hombre es un puntito delante de Dios, hermanos. Y a veces le argumentamos, a veces le preguntamos: ¿por qué, Dios? Si el hombre es un puntito nada más delante del Todopoderoso, hermano. Quiero traer a la memoria, hermanos, hace 4 años
por la pandemia, un 40% no regresó a la casa del Señor en todos los templos, hermanos. ¿Qué sé yo? ¿Por un desánimo? ¿Qué sé yo? ¿Por frialdad? ¿Qué sé yo, hermanos? Por pretexto que se alejaron del Señor. Pero déjeme decirle algo, hermano. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo paciente, hermanos, esperándolo a que usted venga a doblar rodillas delante del Señor y decirle: heme aquí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Dios es fiel, hermanos. Dice la palabra de Dios: la fidelidad de Jehová es para siempre. Salmo 117, lo puede buscar en casa. Salmo 119 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Por eso Dios, en nuestro tema de hoy: ¿en qué te he molestado, hijo mío? Hoy la pregunta es para el varón que está aquí sentado, para la hermana que está sentada aquí, para el joven. Tal vez estás en este lugar, pero lejos de Dios. Estás en este lugar, lejos de la Biblia. Estás en este lugar, lejos de la oración, lejos del fervor espiritual. Un día le servimos al Señor porque Él nos dio dones y talentos, hermanos, pero ahora lamentablemente tal vez venimos mecánicamente, hermanos. Por eso el Señor nos pregunta: ¿qué te he hecho, hijo mío? ¿En qué te he molestado? Pueblo mío, redimido con la sangre preciosa de Cristo, dice Dios: ¿en qué te he molestado? ¿Será que te cansaste de mí? ¿Qué te hice? Dice Dios. No dice ¿qué te han hecho? ¿Qué te hice? Dice Dios. Porque Dios es el que está preguntando acá, hermanos. Es el Todopoderoso el que está preguntando. No dice ¿qué te ha hecho la iglesia? No dice ¿qué te ha hecho el líder? No pregunta ¿qué te ha hecho la sierva de Dios? No. Dice ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Porque te estás alejando de mí. Por eso Dios está preguntando eso, hermanos. Porque nosotros a veces culpamos al hermano, culpamos hasta al vecino. No, es que el vecino hace fiesta todos los sábados, por eso vengo a las 11:30. Hasta el gobierno culpamos, hermanos. Pero hay un montonón de excusas que le presentamos al Señor, pero Dios dice: eso no es eso. El punto es que te has alejado de mí. El meollo del asunto es que te has alejado de mí. La razón es que te has alejado de mí. Señor nos dice esta mañana, ese día: si te alejas de la iglesia, te alejas de mí. Si te alejas de los servicios, te alejas de mí. Si te alejas de la oración, te alejas de mí. Te estás alejando de mí. Es de mí que te estás alejando. Por eso el Señor dice: tengo pleito contigo. Tengo pleito contigo, Mateo. ¿Hay alguien que se llama aquí Mateo?
No. Para no tener problemas. Es un ejemplo nada más, hermanos. Nosotros podemos culpar a quien sea, porque somos buenos para culpar, hermanos. Desde nuestros primeros padres. Y nosotros seguimos Gloria a Dios. Aleluya. buenos para culpar a X, Y, Z persona. Pero nuestro Dios Todopoderoso dice, estoy hablando a los varones que están aquí, estoy hablando a las damas que están aquí, estoy hablando a los jóvenes que están aquí. ¿Qué les he hecho? ¿En qué les he molestado? Otros dirán, es que los hermanos son hipócritas. ¿Sabe qué dice Dios, hermanos? De mí estás hablando. Usted sabe que todo lo que hacemos, bien o mal al hermano, se lo hacemos a Dios, hermanos. Si no, leamos Mateo capítulo 25. Lea en casa Mateo capítulo 25. ¿Tuve hambre? ¿O es una tarea para usted? El ejemplo que les voy a dar es de Saulo. Saulo, persiguiendo a la iglesia del Señor, él pensó que los seguidores de Cristo era un grupo hereje. Saulo se levantó encarcelando a los creyentes, a los seguidores de Cristo, matando a los seguidores de Cristo. Pero llegó el día, hermanos, que el Cristo de la gloria le hizo un stop y le dijo, ¿por qué me persigues? O sea, hermanos, todo lo que hagamos al hermano, a la hermana, bien o mal, se lo hacemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Por qué le dijo a Pablo? ¿Por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Estaba siguiendo a los seguidores, hermanos. Pero automáticamente estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Bendito Dios de la gloria. Amén, amén. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Dios dice, ¿qué te he hecho, hijo mío? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Dios nos pregunta este día, estimado hermano, estimado varón, dime una razón, dice Dios. Si te he fallado, dime algo. Si te he defraudado, Dios nos pregunta, ¿te he mentido? Dios nos pregunta este día, ¿he dejado de ser bueno contigo? Dios nos pregunta este día, ¿te ha faltado el oxígeno? ¿Te ha faltado el trabajo, la comida, la salud? Dime si no he escuchado tus oraciones. Pregunta que nos hace el Señor a usted y a mí, hermanos. Eres tú el que te estás alejando, dice Dios. Eres tú. Somos nosotros, hermanos. No hay una razón, no hay justificación para que yo pueda decir, no, es que el ujier que está en la puerta no me abre rápido la puerta y por eso no vengo. No, hermano. No puedo decir es que los diáconos son muy serios. No, hermano. Yo no puedo decir, hermanos, ay, es que el hermano se enojó conmigo. ¿Qué te he hecho? Dice Dios, hermanos, este día. ¿En qué te he molestado? No es el hermano, no es el mujer, no es el diácono, no es el líder. ¿Qué te he hecho yo? Dice Dios. ¿Sabía usted que las pruebas que hay
en las iglesias son pruebas de nuestra fe, hermanos. Son pruebas de nuestra fe. Aleluya. Dios lo está puliendo, hermanos. Cuando alguien le hace caras, Dios lo está puliendo, hermanos. Cuando alguien habla mal de usted, Dios lo está puliendo, hermanos. ¿Y qué debe de hacer el creyente verdadero? Orar por el hermano y bendecirlo. Dice la palabra de Dios: no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 12: no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor. No seas vencido de lo malo. Entendamos esto, hermano. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Aleluya, a su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Bendito Dios de la gloria. Aleluya. Todo lo que el Señor nos ha dado es bendición tras bendición, hermanos. Bendición tras bendición. Había un grupo de personas que se apartaron de Dios en el libro de Job. Dice la palabra de Dios, este grupo de personas decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Los había colmado de bienes, hermanos. Les había colmado de bienes sus casas. Pero estas personas decían: apártate de nosotros. Dios nos ha dado bendición tras bendición, hermanos. Amén, amén. Hay un ejemplo real. Es una anécdota real, hermano. Un líder, una oveja le dice a su líder: estoy enojado con Dios porque no me ha dado todo lo que le he pedido. Y el líder le pregunta, le dice: ¿tiene usted esposa? Sí, tengo esposa. ¿Tiene hijos? Sí, tengo hijos. ¿Hay alguien en el hospital? No. ¿Hay alguien en la cárcel? No. ¿Usted tiene casa, hermano? Disculpe, tengo 2 casas. ¿Y tiene carro? Sí, tengo una carcachita. ¿Y usted dice que Dios no lo ha bendecido? De nosotros es la ingratitud, hermanos. De nosotros es la injusticia. Porque nos hemos apartado del Señor, hermanos. Nos hemos apartado del Señor. El Señor, cuando nos quiere tener cerca, es para protegernos, hermanos. El Señor nos quiere tener en la casa del Señor. Es para alimentarnos espiritualmente, para que crezcamos, para que maduremos espiritualmente, hermanos. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Porque Dios ha hecho llamados aquí en el altar, hermanos. Aquí han habido predicaciones de la sierva de Dios, de otros siervos invitados. Y es un llamado que hace el Señor a cada uno de nosotros, hermanos. Porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Si usted en esta mañana no está seguro de su salvación, de su alma, hermanos, hoy es el día de pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Reconciliarnos con el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y Él nos perdonará, hermanos. Aleluya. ¿En qué te he molestado? Dice el Señor. ¿Por qué te molesta seguirme? Pregunta el Señor este día, hermanos. ¿Qué cargas te he puesto
para que tú no puedas llevar. El Señor exige una respuesta, hermanos, del quien se ha apartado de los caminos del Señor. El pueblo de Dios, Israel, se habían apartado de Dios, los dos reinos. A su nombre. ¡Gloria! Pero Dios, lleno de amor, de misericordia, de paciencia, hermanos, Él, ¿qué dice su palabra? El que viene a mí, no lo echo fuera. Aleluya, bendito Dios de la gloria. El versículo 5 y versículo 4 y 6, hermanos, es un recordatorio que está haciendo el Señor de su misericordia. Dice el versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios les está recordando lo que hizo con su pueblo, hermano. Te saqué de la esclavitud. Te saqué, dice el Señor, de los maltratos, de los desprecios. Te saqué de la muerte a vida. Dios protegió a su pueblo, hermanos. 40 años en el desierto. Te redimí, le dice al pueblo de Israel. Los hizo libres, hermanos. Los sacó de la esclavitud. A la iglesia también, hermanos. Él nos redimió con la vida, muerte y derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, hermanos. Somos libres, bendito Dios por la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, hermanos. Aleluya. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que Él fue nuestro sustituto, hermano. Y yo impedí la maldición, dice en el versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac. Dios impidió la maldición, hermanos. En vez de maldecirlos, dice, en vez de maldecirlos a ustedes, yo los liberté de esa maldición. Aleluya. Conocemos esa historia, hermanos. Los que no pueden leer Números capítulo 23, 22 y 23. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová de los dos reinos? Y a nosotros también este día. Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente ante Dios, hermanos. Sin Cristo, hermanos, sin Cristo en el corazón, no podemos hacer justicia, no podemos amar misericordia, hermanos. Sin Cristo en el corazón, sin el nuevo nacimiento, sin una total rendición del creyente ante los pies de Cristo, hermanos. Sin Cristo, hermanos, no podemos hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de Dios. El pecado de Israel y Judá, hermanos, los volvió orgullosos, soberbios, contumaces, hermanos. Fue ahí cuando Dios les dijo, vuelvan a mí, regresen a mí, con un corazón contrito y humillado. Y a nosotros nos dice este día igual. Hoy nos dice, regresen a mí, vuelvan a mí. Dios nos dice este día, hermanos.
¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza, hermanos? Aquí quiero su atención, hermanos. Aquí quiero su atención este día. ¿Cuál es la enseñanza para usted y para mí? Número 1. ¿Cómo amamos a Dios, hermanos? ¿Cómo ama usted a Dios? ¿Cómo amo yo a Dios? Su palabra dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra obedecerá, mi palabra guardará. Dice la palabra de Dios, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo ama usted a Dios, hermanos? Aquí está en la palabra. Juan 14:23. Número 2. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está usted con Dios, hermano? Hermana, joven, ¿cómo estás tú con Dios? Y no es con mi punto de vista. No, hermano. No va a ser con nuestro punto de vista. Es con la palabra de Dios, hermanos. Con la palabra de Dios. Es el parámetro. Es el termómetro, hermanos. Cómo estoy delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Número 3. El cristiano que falla en público es porque ya hace rato ha fallado en privado. Lo repito, el cristiano que ha fallado en público es porque ya hace tiempo ha fallado en privado. Israel y Judá, años atrás, desobedecieron a Dios. Años atrás, ellos estaban en pecado, Israel y Judá. Número 4. ¿Qué pide Dios de mí y de usted? Su palabra dice, hacer justicia, amar misericordia, y como resultado, vamos a caminar humildemente delante del Señor. Vamos a caminar en humildad. Carlos Spurgeon dijo, no aconsejaría a nadie que procure ser humilde, sino que sea humilde. Lo dijo Carlos Spurgeon, hermanos. Si usted y yo practicamos la justicia, amar misericordia, vamos a aprender a caminar humildemente. Amén, hermanos. Vamos a obedecer la voluntad de Dios y no la nuestra. Vamos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, hermanos. Vamos a temblar ante la presencia de Dios. Aleluya. Y no lo vamos a retar como lo hizo el pueblo de Israel. Sino vamos a reverenciarlo. Vamos a obedecerle. Aleluya. Bendito Dios. Porque Él es grande, Él es santo, Él es sublime, Él es magnánimo, hermanos. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios, hermanos. ¿Sin Cristo podemos hacer justicia? No. ¿Sin Cristo podemos amar misericordia? No. ¿Sin Cristo podemos andar en humildad? No. El pueblo de Israel y Judá no tenían lo que usted y yo tenemos hoy en día. A nuestro bendito Salvador, al Cordero de Dios, hermanos, bendito Dios de la gloria. Él dijo, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo, aleluya, el justo, el único justo, que dio la vida por ustedes y por mí. Pero oigamos, estas cosas escribo para que no pequéis, para que no pequemos, hermanos. O sea, la diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros hoy en día, tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, hermanos, y el nuevo nacimiento. ¡Aleluya! Bendito Dios de la gloria. Alguien se ha alejado del Señor, hoy es momento de reconciliarse con el Señor. Por eso el tema de hoy: ¿en qué te he molestado, pueblo mío? Alguien se ha alejado del Señor, alguien se ha alejado de la palabra de Dios, alguien se ha alejado de la oración, alguien se ha alejado o olvidado el ayuno. Hoy es día de pedir perdón al Señor. Cerremos nuestros ojos, pueblo del Señor. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, porque he abandonado tu palabra. Perdóname, Señor, porque me he alejado de la oración. Me he alejado del ayuno. Perdóname, Señor. Hoy es día de pedir perdón, pueblo del Señor. Yo no sé en qué usted se ha alejado del Señor, pero hoy es día de pedirle perdón al Todopoderoso, porque solo Él conoce nuestras vidas, hermanos, solo Él. ¿Cuántos podemos decir: Señor, ayúdame a regresar humildemente, a regresar con todo el corazón, con todo mi ser, para buscarte, mi Dios, para venir a alabarte, para venir a adorarte? Ayúdanos, Señor. Solos no podemos. Solos no podemos, mi Dios. Es a través de tu Santo Espíritu. Ayuda a tus hijos, mi Dios. Ayuda a los varones, mi Dios. Levanta a los jóvenes, mi Dios, con el poder de tu Santo Espíritu. Bendito Dios de la gloria. No nos abandone, Dios mío. No nos abandone, Dios mío. Te necesitamos más que nunca. Porque sin ti estamos perdidos. Sin ti estamos perdidos, mi Dios. Aleluya, aleluya. Bendito Dios de la gloria. Y si alguien está en pecado, hoy es día de reconciliarse con el Señor. Alguien está en pecado, hoy es día de arrepentimiento, hermano, hermana. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que están trabajados, cansados, que yo los haré descansar. Hoy es el día de descanso. Hoy es el día de un descanso del alma. Pero primero tenemos que dar el paso de humillarnos delante del Cristo de la gloria. Bendito Dios de la gloria. Señor, pidamos que pon por obra, Padre, su palabra en nuestras vidas. Oh Señor, que yo aplique tu palabra en mi vida, mi Dios. Que apliquemos la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Bendito Dios de la gloria. Santo es el nombre del Señor. Levanta a los varones de congregación de Cristo. Levanta a las damas de congregación de Cristo. A los jóvenes en el nombre de Jesús. Levanta a los líderes. Conságralos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Santifica a los líderes, Padre. Bendito Dios de la gloria, porque le estamos sirviendo a Dios santo, santo, santo. Bendito Dios de la gloria. Dios me los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.